Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 3 y número 4, iniciando con las funciones del arte. Como bien sabemos, a través de la historia el ser humano ha dejado algunas huellas de cómo desarrolla y cómo expresa sus pensamientos, sus emociones y su forma de actuar dentro de la sociedad. Precisamente el arte ha sido ese medio de comunicación a través del cual el ser humano ha dejado una huella imborrable en la historia. Cuando el ser humano encuentra sucesos como la espiritualidad, utiliza el arte con una función ceremonial, es decir, que el arte se convierte en un catecismo que permite explicar aquellos sucesos espirituales que los conectan con una dimensión más allá de lo que podemos observar y de lo que podemos percibir a través de la materia. El arte entonces utiliza diferentes elementos y recursos para poder comunicar estas ideas. En el caso de la danza utilizamos los movimientos como manifestación fundamental de la expresión. Es decir, que utilizamos la inteligencia kinestésica o la inteligencia del movimiento para poder articular y expresar ideas, emociones y sentimientos. El teatro, por su parte, entonces utiliza lo que es el arte dramático como una forma de poder representar sucesos y circunstancias para poder demostrar acciones que nos permitan purificar nuestra alma. Entonces podemos decir que el arte tiene una función no solo de comunicación, sino que de purificación interior, es decir, lograr desarrollar una expresión liberadora. Las artes escénicas que se desarrollaron en la región asiática nos proveen de un recurso importante porque las artes escénicas nos permiten desarrollar a través de la música, a través del teatro, a través del drama, diferentes sucesos de la sociedad que nos permiten aprender y conocer nuevas facetas de la vida de los seres humanos para poder comportarnos de una mejor manera. En otras palabras, hay un elemento educativo. Dentro de lo que es el teatro podemos mencionar el teatro sacro-cristiano, que durante la Edad Media, que es un periodo que comprende del siglo V al siglo XV, en esta gran etapa del desarrollo de la humanidad, la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, utilizó lo que es el teatro como una forma de evangelismo, una forma de transmitir la buena noticia de la palabra de Dios. El arte también tiene una función como espectáculo. El arte nos permite poder entretenernos a través de diferentes sucesos. En este caso, el teatro pues también permite ofrecer un espacio de recreación, un espacio también de liberación de las emociones. Continuando, entonces podemos hablar de las funciones del arte como un elemento de terapia. Es decir, que el arte no solo puede comunicar ideas, emociones o sentimientos, sino que también el arte tiene una función liberadora, una función que enriquece a la humanidad a través de las diferentes formas de expresión. Por ejemplo, la musicoterapia es una forma de utilizar el arte y de aplicarlo de tal manera que el alma se relaja, el cuerpo también se relaja, todos los músculos y los nervios tienen la tendencia a relajarse y las vibraciones cerebrales también logran una estabilidad. Esto contribuye a que el sistema nervioso desarrolle metabolismos más favorables para nuestro cuerpo. Encontramos también otra forma de terapia que es a través del dibujo y la pintura. Esta es llamada arteterapia. La arteterapia entonces utiliza elementos de la psicología para poder liberar aquellas tensiones que hay dentro de nuestro interior. Por otro lado, podemos hablar de la danzoterapia, que es un recurso que se está utilizando en muchos países para poder desarrollar algún proceso de relajación y liberación de las personas. Es una utilización terapéutica del movimiento guiado por la música. Cuando hablamos del dramaterapia nos referimos al arte dramático. Alivia los síntomas y permite establecer ciertos patrones en los que nosotros podemos sanar algunas
emociones que hay dentro de nosotros. El arte como elemento de catarsis. La catarsis es aquella capacidad de poder liberar o generar un descanso de las tensiones que hay dentro de nuestro ser. Todas las artes tienen una función catártica en los seres humanos. La función del arte como manipulación masiva. Vamos a encontrar que el arte en muchas ocasiones no solo tiene aspectos positivos, sino que muchas personas que han conocido los efectos psicológicos, emocionales y conductuales que posee el arte, han utilizado estos elementos para manipular ciertas circunstancias, sobre todo en lo que es la tendencia neoliberal dentro de esta estructura económica que nos lleva a un consumismo irracional. Una melodía nos lleva, pero empieza a surgir la necesidad de obtenerlo, aunque no lo necesitemos. Por esa razón, el arte también ha sido utilizado con fines negativos, generando la necesidad en una persona cuando no existe. Como hemos mencionado en la clase anterior, todo lo que son elementos prácticos los vamos a ir desarrollando en una clase aparte. Vamos a hablar entonces de la tarea número 3. En esta parte vamos a utilizar algunos recortes y vamos a agregarlos a estos espacios. Dice, pega o dibuja imágenes de la función del arte como espectáculo. Ejemplos de espectáculo podemos mencionar lo que es el circo, el teatro callejero y los desfiles. Aquí en Guatemala nosotros celebramos en el mes de septiembre el mes patrio y es ahí donde vamos a interpretar nuestro himno nacional. Podemos mencionar también los carnavales, que son muy comunes en estas fechas de marzo, las fiestas populares como los cumpleaños y los conciertos de música que en muchas etapas de nuestra vida hemos podido disfrutar. Número 2. Escribe las funciones que tiene el arte en ti. Si te entretiene, si te da un espacio para comunicarte, crear o relajarte. Este es mi punto de vista, pero ustedes pueden agregar algo que sea más personal para ustedes. En este caso yo escribí, para mí el arte en general es un medio de crecimiento personal. Yo creo que para todos el arte siempre va a ser un elemento de desarrollo personal, puesto que están utilizando los dos hemisferios del cerebro para poder crear cosas nuevas. Sin embargo, permite alimentar mi conciencia, mi espíritu, para estar atento a todo conocimiento que beneficia mi vida. Entonces, el arte cumple todas estas funciones para mí. El arte es un espacio de crecimiento, me permite comunicarme, me relaja y aparte de eso, pues logro desarrollar más elementos de la atención y el conocimiento. Vamos al tema número 4. El tema número 4 hace referencia a las leyes para la protección del ambiente sonoro en Guatemala. Como ustedes saben, el ruido afecta a todas las personas y genera grados de estrés muy altos. En las grandes ciudades, el tráfico, el ir y venir de un lugar a otro, los comercios, incluso pues en algunos casos los estadios y algunas iglesias que abusan del volumen generan estrés en las personas. Y el estrés es el origen de muchas enfermedades psicosomáticas, enfermedades que vienen desde el trastorno del sistema nervioso. En Guatemala, entonces, en la municipalidad desarrollaron el decreto 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, con el acuerdo COM 2-2012, en donde se aprueba un reglamento para la autorización y uso de megáfonos y equipos en las zonas urbanas. Incluso estos equipos pues deben de ser regulados también en las áreas rurales, debido a que el estrés también puede generarse en estas zonas. En este acuerdo entonces se establece que hay un horario y un parámetro de intensidad del sonido para poder trabajar y utilizar los recursos sonoros. Dice que es de 65 decibeles en un horario de 6 de la mañana a
10 de la noche y de 40 decibeles entre las 10 de la noche hasta las 6 horas. Es importante que comprendamos que el volumen que nosotros conocemos recibe el nombre de intensidad. Es una cualidad del sonido que concretamente se mide en decibelios. El decibel o esta imagen dB significa que es la amplitud de la onda sonora. Nos va a permitir entonces comprender un poco más cómo es que se desarrollan los procesos de intensidad. Hay un proceso llamado umbral auditivo de dolor o umbral de dolor. Cuando el volumen de un sonido es demasiado alto y llega a una cantidad de 120 decibeles, surge algo denominado umbral de dolor, y ese umbral de dolor es prácticamente un cambio tan drástico de la presión atmosférica por el sonido que hace que nuestro tímpano tenga daño fisiológico en nuestro sistema auditivo. Como vimos en el tema anterior, el tímpano es un órgano muy delicado y debemos de cuidarlo. Cuando llegamos al umbral de dolor, entonces percibimos ya un grado de afección en nuestro tímpano. La siguiente pregunta: ¿escuchar música muy seguido mejora la capacidad de audición o la empeora? Bueno, en este caso no es tanto si escuchar mucha música nos va a ayudar a tener una mejor audición o no. Concretamente, la música produce efectos muy positivos en nuestra vida si nosotros escuchamos una música adecuada con un volumen adecuado. Podemos obtener buenos estímulos en cuanto a lo que es el desarrollo de la sinapsis cerebral. Sin embargo, si nosotros escuchamos música a volumen demasiado alto, aunque sea música muy bonita, muy interesante y que aporte beneficios, va a generar trastornos en nuestro sistema auditivo. Por eso es importante regular y modular el volumen o la intensidad con la que escuchamos nuestra música. Este tema de Colgando en tus manos y felicidad, repito, lo vamos a desarrollar en una clase próxima. Vamos a la actividad número 4, que es la evaluación. Y esta actividad dice: pega en el lado izquierdo un grupo de música donde la melodía resalte, y en el otro lado, en el lado derecho, un grupo donde el ritmo sea sobresaliente. En este caso yo agregué un dúo de chelos porque normalmente pues friccionan una cuerda a la vez, por lo tanto la melodía predomina en esta agrupación musical. En este caso tenemos al grupo guatemalteco Malacates Treble Shop y ellos interpretan el ritmo de ska. Es una mezcla de rock y reggae, por lo tanto entonces predominan los ritmos bastante bien. Vamos a la número 2. Dice: escribe 3 recomendaciones para cuidar el sistema fonador. Estas son las que yo escribí, pero de repente ustedes tienen algunas otras ideas que pueden ser válidas en este proceso. Yo escribí: evitar tomar bebidas demasiado frías. Inciso B: no gritar y forzar sonidos con la voz. Inciso C: cubrir la garganta, nariz y boca en climas demasiado fríos. Número 3. La contaminación sonora en un área urbana y en un área rural no se manifiesta de la misma manera. En este espacio vamos a escribir la diferencia que existe entre la contaminación sonora del área rural y del área urbana. En cuanto a lo que es el área rural, yo escribí: la contaminación sonora en el área rural es producida por el audio de alto volumen de unidades móviles comerciales y un audio a alto volumen de algunas iglesias. En la ciudad yo enlisté lo siguiente: automotores, comercios, algunas iglesias y la industria. Ustedes pueden agregar algunas otras fuentes sonoras que consideren que son de contaminación en ambos casos. En la actividad número 4 dice: recorta y pega una imagen de música individual y una de música de conjunto. Yo encontré una imagen que incluía las dos posibilidades. Aquí tenemos una agrupación de flautas y aquí tenemos una niña que está interpretando
un instrumento acompañante, en este caso una guitarra, y encontramos a otra persona que está tocando la percusión. Por lo tanto, tenemos música de conjunto y aquí también encontramos música individual. Número 5. ¿Cuáles son los 3 ejercicios iniciales que ayudan a mejorar la emisión de la voz? Yo enlisté tensión, relajación y respiración. Número 6. Por la noche, antes de acostarte, escucha con atención los sonidos y ruidos nocturnos y anótalos en un espacio asignado. Aquí tenemos el espacio asignado y yo escribí los sonidos que pude percibir la noche anterior. Yo encontré el sonido del viento, de ramas de árboles, el canto de algunas aves en la noche, un grillo, también silencio y la música de una iglesia a lo lejos. En cuanto a los ruidos que yo pude enlistar, pude encontrar la bocina de un autobús, el acelerador de un auto y el motor de una motocicleta. También la sirena de una ambulancia. Ahora vamos a trabajar con el tema de expresión artística en la subárea de artes visuales. El tema que nos corresponde el día de hoy es la forma. El concepto de forma dice que es la organización de los elementos dentro del espacio. Dentro de las formas vamos a encontrar que se pueden manifestar de muchas maneras. Sin embargo, una de ellas es la textura. Le vamos a llamar textura a la calidad de una superficie. Es la piel de las cosas. En otras palabras, podemos encontrar que existen diferentes tipos de texturas. Algunas van a ser ásperas, algunas van a ser blandas, como el algodón, algunas van a ser rugosas, como el cemento, y algunas van a ser lisas, como una mesa. Las texturas se pueden clasificar atendiendo diferentes características. Vamos a observar algunas de estas características. Según la configuración de su superficie, vamos a clasificarla como textura táctil cuando la superficie que es determinada es tridimensional, es decir, que tiene una altura y tiene una extensión y una profundidad. Visual, si la superficie está configurada en 2 dimensiones. En este caso, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio bidimensional. Según su origen, vamos a encontrar que hay texturas naturales que dependen del material del cual está hecho. Por ejemplo, la corteza de un árbol. Vamos a hablar de texturas artificiales cuando la textura natural está modificada según una técnica determinada. Según la uniformidad, vamos a encontrar textura orgánica cuando sus elementos son semejantes y geométrica cuando sus elementos son iguales y con una organización geométrica. Muy bien, en este momento vamos a desarrollar la actividad donde dice vamos a divertirnos. En esta actividad tenemos que elaborar una colección de texturas. Entonces vamos a utilizar como mínimo 4 texturas. Vamos a utilizar diferentes materiales como por ejemplo lija para una textura áspera, algodón para una textura suave y algún tipo de papel para poder cambiar otros tipos de texturas. Yo les estoy pidiendo como mínimo 4 texturas, pero no quiere decir que solo puedan incluir 4. En el ejemplo vamos a incluir 4, pero ustedes pueden agregar algunas otras texturas que encuentren en casa y que puedan agregar en su formato. Así que vamos a ello. Para la primera actividad vamos a estar realizando una colección de texturas. El tema es textura para que ustedes lo identifiquen en su cajetín. Lo que vamos a hacer es seleccionar 4 materiales que tengamos a la mano para poder representar diferentes tipos de texturas. En este caso tenemos lija, algodón, tengo papel aluminio, pero en este caso lo estoy utilizando de forma arrugada,
entonces me va a dar una textura corrugada, y tengo también papel aluminio de forma lisa. Entonces lo único que vamos a hacer es pegarlo. Si ustedes desean pueden agregar algunas otras texturas adicionales para su colección. Con el masking tape vamos fijando las diferentes texturas para nuestra colección. Aquí tengo una textura áspera con la lija. Con el papel aluminio tengo una textura lisa. Y con el mismo papel aluminio puedo obtener una textura corrugada. Y eso es todo. No olviden identificar muy bien cada uno de los proyectos que están realizando. Agréguenle su nombre, su grado, sección, para poder tomar la fotografía y subir la tarea a las asignaciones de Colplex. Nombre, instituto, actividad, tema, grado, sección y clave. Eso es todo. Muy bien, nuestro último tema del día de hoy es el volumen. En artes visuales el volumen es el resultado de las tres dimensiones, tanto lo que es el ancho como lo que es el alto y la profundidad. Dice que las obras materiales sólidas presentan volumen real en sus formas en tres dimensiones. Estas tres dimensiones tienen la capacidad también de poder generar una proyección de sombra. En algún momento vamos a llamarle sombra proyectada o simplemente sombra. Podemos establecer dos clases de sombras, lo que es la sombra propia y la sombra proyectada. Cuando hablamos de armonía, el concepto en artes visuales viene del latín armonía, que significa de acuerdo a concordancia, combinación, y del verbo armoso, que significa ajustarse o conectarse. La armonía ocurre entonces cuando existe un equilibrio dentro de las formas. Recordemos que cuando hablábamos de armonía en la música, decíamos que era la forma en que se entrelazan los sonidos de una forma agradable. Pues dentro de lo que es el arte, entonces, la suma de la combinación de las formas de las partes, en ese equilibrio vamos a encontrar lo que es la armonía. En la literatura se menciona que la armonía es la forma correcta y agradable de combinar los versos, las palabras y las voces. Entonces, el día de hoy nos va a corresponder desarrollar una actividad donde vamos a integrar armonía y volumen. La actividad para el día de hoy es la siguiente. Trabaja en clase con una lámina de papel aluminio, un diseño elegido, como un escudo familiar o de algún tema medieval, de modo que se pueda elaborar en una forma bidimensional. Muy bien, es este el momento entonces en el que vamos a utilizar el dibujo que les he pedido para que podamos desarrollar la técnica de grabado en aluminio, y si ustedes quieren pueden agregarle al final un poco de café y después pasarle un poco de algodón húmedo en donde se encuentra nuestro dibujo para darle una sensación de cobre. Así que vamos a ello. Muy bien, para la elaboración de nuestro dibujo bidimensional vamos a utilizar los siguientes materiales. Tenemos un dibujo impreso en una hoja de 60 gramos, tijeras, lápiz Bic y vamos a trabajar también con papel aluminio. Vamos a iniciar entonces colocando la tela o el cartón que hemos elegido para poder tener una superficie blanda que nos permita hacer el grabado. Luego cortamos nuestro papel
A continuación fijamos nuestra lámina de papel aluminio con el papel. Utilizamos la parte más brillante del papel aluminio atrás, que es donde va a resaltar nuestro dibujo. Muy bien, ya que tenemos fija nuestra imagen, utilizamos nuestro lapicero para repasar todas las orillas. Iniciamos por el contorno. Procuren no hacerlo demasiado duro para no lastimar la hoja.
Vamos con la cabeza. Muy bien, despegamos. Y ahora, este sería nuestro resultado. Para poder pegarlo en nuestro formato, con mucho cuidado lo vamos despegando. Para no romperlo. Utilizamos una regla. Y listo, ya podemos pegarlo en nuestro formato.
Ya solo hace falta escribirle el nombre aquí, que sería imagen bidimensional, y el tema sería volumen. Si quieren llevar su habilidad artística a otro nivel, podemos utilizar un efecto cobre con un poco de café soluble, un poco de agua y un pincel. Agregamos el agua al café, creando una mezcla de pintura de café. Muy bien, a continuación entonces les doy un ejemplo de cómo deben de enviar la tarea de los temas 3 y 4. Tenemos entonces en la primera página la tarea número 3, la tarea número 4 sería la evaluación, que constituyen 2 páginas. Luego tomamos la fotografía de la colección de texturas y por último tenemos nuestro grabado. Y aquí quiero darles un tip o algo que les puede ayudar. Yo utilicé un pincel y café soluble para poder crear una capa encima para que diera una sensación de cobre. Cuando se secó mi dibujo, pasé un algodón húmedo en la parte del dibujo para poder eliminar el exceso de oscuridad. Recuerden que la tarea deben de entregarla en un documento PDF. Entonces, este documento de Word lo guardamos como un documento PDF. Nos vamos a guardar como, examinamos el lugar donde deseamos guardarlo, le colocamos nuestra información, primero número de clave, nombre y apellido, grado y qué número de tarea es la que corresponde. Luego aquí en tipo vamos a seleccionar PDF y le damos guardar. Así automáticamente pues ya tenemos un documento con todas nuestras tareas integradas. Espero que esta actividad te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.